1.900 millones de Coca-Colas se consumen cada día en todo el mundo. En España, la cifra es de 25 millones. Si tú la has probado, eres parte del 94% de la población mundial que también lo ha hecho. Pero, ¿qué pasaría si solamente tomásemos Coca-Cola? Una lata de Coca-Cola de 330 mililitros contiene 35 gramos de azúcar. La OMS recomienda un consumo diario de menos de 50 gramos. Así que con 2 bebidas ya estaríamos pasando esta recomendación. Pero la cosa se pone peor en nuestro supuesto, al sustituir los 2 litros de agua diarios por 2 litros de Coca-Cola. El resultado son 280 gramos de azúcar al día. Pongamos esto en contexto. Todo este azúcar equivale a 1.120 kilocalorías, lo que supone el 56% de las kilocalorías recomendadas para una mujer y el 45% en el caso de un hombre. En otras palabras, si cambiásemos todo el agua que bebemos por Coca-Cola, la mitad de nuestra dieta serían calorías vacías, es decir, que aportan energía pero ningún nutriente. Esta dieta poco equilibrada y llena de azúcares y calorías aumentaría el riesgo de diabetes tipo 2. Además, las bacterias en tu boca comienzan a alimentarse de estas grandes cantidades de azúcar, las cuales producen ácido que termina por dañar tus dientes, muy probablemente provocándote caries. Además, el ácido fosfórico de la Coca-Cola empezará a corroer el esmalte de tus dientes. Pero los problemas de tanto azúcar no terminan aquí. Aparte del incremento de peso y el riesgo de caries y diabetes, el azúcar se asocia con un incremento del riesgo de enfermedades del corazón, de acné, de ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo del esófago o del intestino delgado, depresión, falta de energía, hígado graso y problemas en los riñones. Pero aparte de todo esto, beber Coca-Cola también nos puede hacer vernos más viejos. Los telómetros son las puntas que protegen a los cromosomas. Dichos telómetros reducen su tamaño con el paso del tiempo. Pues bien, la velocidad de esta disminución de los telómetros es casi la misma en fumadores que en personas que beben 600 mililitros de refrescos, que es menos de un tercio de nuestro supuesto. En los registros médicos ya hay una persona que llevó a cabo la hipótesis de este vídeo. Una mujer se pasó 16 años de su vida bebiendo Coca-Cola en lugar de agua, desde los 15 años hasta los 31, cuando tuvo que ser hospitalizada por arritmia cardíaca y episodios de desmayo. Nadie en su familia había tenido problemas del corazón. Sus niveles de potasio se encontraban peligrosamente bajos, y esto se debe a que la fructosa y la cafeína pueden hacer evacuar potasio a través de la orina. Por suerte, después de ser hospitalizada, la paciente dejó de beber Coca-Cola y sus problemas de salud fueron desapareciendo. Por cierto, hace poco abrí un segundo canal, en el que iré a lugares con alguna historia o alguna particularidad interesante, para poder contarlo en persona. Pero de momento, hasta que la situación mundial lo permita, los vídeos los iré haciendo con material de internet, y así de paso también me da tiempo a ganar suscriptores y a poder ir ahorrando para costearme estas visitas. Haz clic aquí para ver el canal y suscríbete si te gusta el contenido.